Sinceramente, ¿cuántas veces has escuchado esta palabra? Perdónalo, perdónala. Después de esta palabra generalmente viene una frase así, con un tono así súper chiquito de hazlo por la familia. Es que el perdón no es para quien lo da, es para quien lo pide. Una mamá sí o sí debe de perdonar. Es más, no tiene derecho a estar ofendida. Es que, y ahí viene lo peor de todo, porque generalmente ya te diste cuenta en las noticias, los hospitales de cancerología llenos. ¿Y sabes de quiénes? De personas como tú. Te motivan de alguna manera a ejercer esta parte del perdón desde el miedo, que no perdona. Por eso hoy, básicamente, enfáticamente, voy a decirlo clarito. Y ya sé que se va a venir un montón de comentarios, qué mala persona soy. Porque usualmente eso es lo que pasa cuando alguien se atreve a decir las cosas tal cual. Sin ningún afán de entrar en controversias, porque primero hablemos del tema más importante. Más allá del aspecto teológico, del aspecto religioso, del aspecto filosófico, yo voy a hablar del perdón desde mi experiencia y desde cómo me hace sentir a mí y de lo que yo pienso con respecto a esa palabra. El perdón impuesto por creencias religiosas, filosofías familiares, tradiciones ancestrales, miedos a enfermedades o a venganzas de un destino o de una entidad que va a desatar su furia sobre alguien que no acata que el perdón debe de ser sí o sí, así vaya en contra de lo que uno piensa, de lo que uno siente. Yo no estoy de acuerdo. Por eso hoy voy a hablar desde mi experiencia. Pero el título de este video es Tengo derecho a no perdonar a mi hija. Pero mucho antes de explicar por qué tengo derecho a no perdonar a mi hija, primero quiero hablar desde el enfoque que tiene el perdón como una imposición social, ya que yo considero que el perdón es más que nada una imposición social o tal vez espiritual, porque se usa de manera religiosa la parte del perdón para decir que para alcanzar la paz, la armonía, la felicidad, la estabilidad y sobre todo la salud, se tiene que sí o sí perdonar. ¿Qué? Todo. No importa lo que sea, todo se tiene que perdonar. Yo creo que el perdón de inicio es un mito. De inicio es un mito donde su estrategia de venta, por llamarlo de alguna manera, es una falsa armonía que te da una paz barata. La idea básicamente es que hay que presionar a las personas para que perdonen rápido, ya que el perdón trae paz a la familia, al hogar, y entonces una persona que no perdona es una persona socialmente no adaptada para este mundo. Así, fácil. Pero yo considero que al hacer que el perdón sea obligatorio, se crea una falsa armonía. Y dentro de esa falsa armonía, esa paz, pues es ficticia, ya que dentro de la persona sigue habiendo un corazoncito lastimado, una persona que sí, ya te perdoné, pero el resentimiento aquí vive. Todos hemos escuchado el te perdono pero no olvido. O sea, sí perdono pero no soy tu tonto. ¿Sí? O sea, porque ya me la hiciste una vez. Entonces, obligar a alguien a perdonar para mantener la paz, la armonía y la unidad familiar es una de las formas en que se invalida emocionalmente a cualquier persona. Así de fácil y de claro.
Obligar a una persona que no está preparada, que no está, digamos, convencida a ir y de decir, te perdono, o decir, ya perdoné, pero fíjense, ya perdoné, pero aquí adentro, atrás de esa mirada, de ese cerrado de ojos, ahí está el conflicto. No hay de otra. Ahí atrás está el conflicto, porque ya perdoné. Pero ese apretón de ojos es que la verdad ahí está. Y ahí va a seguir. No nos engañemos. Ahora, la parte que ya platicábamos. Hospitales de cancerología y de enfermedades terminales llenos de personas que, como tú y como yo, no perdonamos. La verdad es que yo creo que esa intencionalidad de que si no perdonas te vas a llenar de amargura y esa amargura te va a envenenar no solamente el cuerpo, el alma y todos tus ancestros y tus descendientes, y va a vivir el resto de la humanidad en conflicto y va a vivir el resto de la humanidad en conflicto porque tú, desde tu egoísmo, no aprendes a perdonar. Y entonces se convierte en un requisito, o sea, el ejercer el perdón se vuelve en un requisito obligatorio para sanar. Entonces, si más adelante por azares del destino, por cualquier cosa, porque, no sé, algo, la vida, te enfermaste de algo, entonces no va a faltar quien se atreva a decir, es que tan amargada, no, nunca perdonó a... Es que, pues era lógico que enfermara así porque, pues, era una persona muy resentida de la vida. Entonces tienes a tu alrededor un montón de personas que dicen ser los árbitros del perdón y que si tú no perdonas, pues entonces ya tienen, no sé en dónde, enchufada una bolita de cristal que ve más allá y que evidentemente sabe que porque tú no perdonaste tal cual situación o circunstancia, por eso está tu vida en la miseria y en la enfermedad. Esto es desde mi punto de vista. ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo es mi punto de vista. Y yo creo que la verdadera paz no necesita que nadie le dé una absolución. Yo creo que para que uno tenga paz mental, por principio de cuentas tienes que empezar a trabajar tu mente, tus emociones. Tienes que aceptar tu realidad, tienes que definir límites, tienes que vivir de acuerdo a lo que a ti te hace feliz. Sí, ya sé, una filosofía sumamente egoísta. Antes yo, después yo y de último yo. Porque al final del camino, con la única persona que voy a vivir es conmigo. Considero que más que andar por la vida con te perdono o perdóname, lo más importante es la aceptación. Puedo o no estar de acuerdo. Y quizá alguna situación me duela, porque no soy un robot, evidentemente. Y ahí es donde viene el establecimiento de límites, porque puedo aceptar que la otra persona ejerza su individualidad como mejor le plazca. Pues eso trae muchísimo más paz que cualquier perdón hipócrita, superfluo, forzado. No sé, yo siento que eso es muchísimo más importante. En mí está establecer los límites y decir, respeto lo que eres, respeto quién eres, pero de este lado no pasas, porque si tú sigues en esas circunstancias, a mí me va a doler. Y yo creo que ahí, en esa parte, se ejerce o se establece una dignidad a tu propia persona, un respeto hacia tu propia persona. Y yo creo que cuando uno empieza a respetar su propia individualidad,
su propio ser, pues eso trae muchísimo más paz que cualquier perdón hipócrita, superfluo, forzado. No sé, yo siento que eso es muchísimo más importante. Pero el título de este video es "Tengo derecho a no perdonar a mi hija". Y entonces el ejercicio de ese derecho es el que me lleva a hablar desde exclusivamente mi punto de vista. Yo no soy ningún árbitro moral, no. Yo soy una mujer común y corriente. ¿Qué tuvo que haber pasado para que yo llegara a esa conclusión? Pues evidentemente no es un tema fácil, o no ha sido un tema fácil. Cuando yo digo que tengo derecho a no perdonar a mi hija, lo hago con conocimiento de causa. Porque durante mucho tiempo y después de un desencuentro, me encantaría decirles que fue una tragedia griega, pero la verdad es que no. Al final fue la consecuencia de una picaria en la que ni ellos, mis hijos, incluida mi hija, ¿verdad? Mi hija y mi hijo, ni yo tuvimos en su momento un acompañamiento psicológico que nos hiciera poder entender y poder procesar todo lo que nos estaba pasando o lo que nos pasó. Y entonces, pues, como en un mal accidente, pues cada quien se quedó con su golpe. Y entonces eso hace que las personas con el tiempo desarrollemos ciertas actitudes. Básicamente se rompió el vínculo entre nosotras. Dejamos de vernos muchos años. Y aunque uno tenga las mejores intenciones y tenga la mejor voluntad y trate de hacerse de las mejores herramientas para poder acercarse, reconectar, reconfigurar una relación, pues hay situaciones que nos rebasan. Y entonces cada quien, ella por su lado y yo por el mío, fuimos haciéndonos de nuestras herramientas de protección emocional. Cada quien desarrolló sus herramientas, buenas o malas, cada quien tiene las suyas. Entonces, cuando al final tenemos un desencuentro y ella decide por su salud mental alejarse y dejar de hablar conmigo, pues lejos de imponerme, lejos de, no sé, forzar un tipo de relación, un tipo de acercamiento donde más allá de un convencimiento, de una convicción para que tuviéramos una sana convivencia, pues yo decidí respetar esa lejanía. Y pues ha habido durante estos últimos 5 años voces de personas bien intencionadas que me urgen a que yo perdone a mi hija. Perdónala, no sabes que es muy joven, entonces eventualmente se va a dar cuenta cuando ella tenga hijos o cuando pase el tiempo y tú estés muerta, y entonces, pero va a llegar un día en el que va a sentir que te necesita, porque las pruebas de la vida la van a traer de vuelta. Entonces yo ahí es donde digo, yo no tengo nada que perdonar. Ella está en pleno uso y ejercicio de sus derechos individuales como persona. No se fue a drogar, no se fue a prostituir, no se fue a delinquir de ninguna manera. Es un adulto funcional en proceso de crecimiento, de expansión. Y yo tengo que respetar esa parte de su vida. ¿De qué sirve una mamá impositiva, presente, que le puede caer muy mal? Con la que no está de acuerdo en su forma de pensar, de sentir, de vivir, de expresarse. O sea, ¿en qué le aporta una persona así? Hay ocasiones en que el estar lejos es el mayor acto de amor que puedes hacer por otra persona. Y muy a pesar de todas esas personas que se han acercado a decirme perdónala, porque por mi lado yo he trabajado, he intentado procesar lo que son los límites, he aprendido sobre amor propio, sobre paz mental, y creo que eso es muchísimo más valioso.
Si tú te estás viendo envuelto en una situación donde tu familia, tus amigos, la gente que dice que te quiere, te urge a que perdones, replantéalo, analízalo para ti. Si crees que con ir y pedir perdón, tu salud mental, tu paz mental va a estar bien, adelante. Pero si tú eres una mente inquieta como la mía, pues entonces no toca más que aprender, buscar las mejores respuestas que satisfagan no a los demás, a mi propia individualidad, a mi propio proceso y a mi propia paz mental. Gracias por llegar hasta acá y acompañarme en este proceso, mi proceso.